Dice la Escritura: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Esto acontece tanto de manera tangible en la vida del hombre como de manera espiritual, pero la Escritura habla espiritual, porque la Escritura es espíritu y es vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida, y el Señor habla al hombre para un fin espiritual, para enseñarlo en lo que es la vida espiritual, para enseñar al hombre verdaderamente lo verdadero y lo falso. Y así Dios enseña al hombre a través de esta Escritura a no saciarse con cualquier cosa, porque dice que el saciado desprecia el panal de miel. Y este saciado es tanto saciado en lo bueno como saciado en lo malo. Si alguien está saciado de muchas cosas, no podrá comer ya más. Así es, cuando el hombre inclina su oído a todo tipo de enseñanza. Así es, cuando el hombre inclina su oído a todo tipo de doctrina y se las cree y las acepta en su corazón, las recibe, las abraza, las ama y las vive. Cuando esto es así, el hombre no piensa que tiene necesidad, y desde el mismo momento en que el hombre no piensa que tiene necesidad, entonces su hambre y su debilidad aumentan cuando lo que ha recibido ha sido falsedad, cuando lo que ha recibido ha sido algarrobo de cerdo, como aquel hombre, como aquel joven que se fue con los bienes de su padre, en la parábola que el Señor puso acerca de aquel que fue a desperdiciar sus bienes, y dice que quería comer algarrobo de cerdo y no se le daba, porque esto es lo que deseaba comer. Y cuando esto es así, el hombre llena su vientre de algarrobo de cerdo, porque esto es lo que desea. Y cuando el hombre entonces tiene su vientre lleno de todo tipo de falsa enseñanza, salida de los estudios de los hombres, salida de los propios corazones de los soberanos, de la revelación divina del cielo, salida de los esquemas de las iglesias, salida de todo tipo de enseñanza de la vida social, salida de todo tipo de enseñanza de la tierra, de lo cual todo eso, dice la Escritura, que todo eso es sabiduría terrenal, animal y diabólica, no la sabiduría que viene del cielo, porque la que viene del cielo solamente la puede descubrírsela Dios al hombre, solamente Dios la puede declarar, porque en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la ciencia, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y si están escondidos en Jesucristo es porque se deben de buscar en el Señor. Y dice que de las manos del Señor salen rayos brillantes, y si salen rayos brillantes de las manos del Señor, esta es luz. Su luz es su verdad, su luz es su revelación. Están escondidas sus revelaciones en sus manos. Si el hombre no las busca directamente de Dios, recibirá todo lo que se encuentre en el camino. Recibirá todo aquello que él se encuentre en su caminar supuestamente al cielo. Y por eso es que dice, cuando Eliseo fue allí a sanar a aquel hijo de aquella mujer que lo tenía hospedado y que mandó a su criado delante de él para que fuera a ver primero al niño, le dijo: no saludes a nadie por el camino. Cuando le dijo no saludes a nadie por el camino, estaba dando el Espíritu Santo un mensaje espiritual. En tu caminar al cielo, en el caminar del hombre a la vida eterna, en el caminar del hombre en el camino de Jesucristo, no saludes ninguna doctrina, no saludes a nadie que te quiera llevar adentro de su casa, no saludes ninguna teoría de hombre, ninguna sabiduría humana saludes, solamente mira al frente, sin mirar a la derecha ni a la izquierda, porque cuando el hombre echa mano de una u otra cosa, porque tiene hambre de cualquier cosa, no tiene hambre de la verdadera palabra de Dios, no tiene hambre del verdadero corazón de Dios, de querer conocer verdaderamente el corazón de Dios, tiene hambre de beber cualquier leche, porque dice que nosotros debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. La leche no adulterada es el alimento espiritual sin que se le añadan cosas del corazón del hombre, es el alimento espiritual sin que se le añadan cosas de doctrinas humanas no salidas del secreto de Dios, de la revelación de Dios que habla al hombre que le busca verdaderamente, salidas del corazón de Dios, declaradas por Dios, toda su sabiduría, toda su ciencia y la declaración de todas sus parábolas y de todos sus enigmas, pues que dice la Escritura que toda la Escritura está escrita en parábola. Así dice: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde tiempos antiguos, así como aquel enigma que ninguno de los hombres
aquellos filisteos pudieron declararle a Sansón durante 7 días y tuvieron que amenazar a su mujer, a aquella con la cual se iba a casar, para que ella le pidiera el secreto del enigma y entonces se lo declarara a ellos, porque esto representa la palabra de Dios, esto representa el enigma de Dios. Y él les dijo: si no araréis con mi novilla, nunca descubriríais mi enigma. Siendo así, el hombre debe de pedírselo a Dios, y su novilla es su esposa, aquella que vive en el secreto con él, aquella que le pregunta todo. Porque dice que el Señor se sentó con sus discípulos y les dijo que uno de ellos lo traicionaría, uno de ellos lo entregaría. Y Pedro inquirió y le preguntó a Juan, que estaba recostado del pecho del Señor, de su costado, y le dijo que le preguntase de quién se refería. Siendo así, el Espíritu Santo estaba dando un mensaje: solo aquel que esté recostado de su costado, solo aquel que esté recostado de su pecho, solo aquel que vive en esa íntima comunicación con él, solo aquel que viva preguntándole todo. Y este se lo preguntó, y el Señor declaró cómo iba a manifestarse el asunto para que entendieran quién era, aunque ellos no lo descubrieron, pero se lo preguntó. Y esto debe de preguntársele a Dios. Cuando el hombre se inclina a otras cosas, el hombre va a llenar su vientre espiritual de teorías humanas, el hombre va a llenar su vientre espiritual de doctrinas de los hombres, el hombre va a llenar su vientre espiritual de enseñanzas del hombre natural y carnal, nacido de carne y de sangre, cuya mente es terrenal, aunque diga ser creyente en Jesucristo, aunque diga ser cristiano, aunque diga ser líder, aunque diga ser maestro, aunque diga ser pastor, aunque diga ser profeta. Esto no hace a nadie que verdaderamente conozca el corazón de Dios. El corazón de Dios no se conoce por títulos humanos, sino por una entrega verdaderamente de todo su conocimiento a Dios, porque dice que si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La sabiduría de este siglo es lo que se adquiere de los estudios, es lo que se adquiere de los aprendizajes de uno y otro lado. Dice que se haga ignorante. ¿Ignorante de qué? Ignorante de todas estas cosas, ignorante de todas estas enseñanzas, ignorante de todas estas teorías, y entonces llegará a ser sabio. Pero ¿cómo va a llegar a ser sabio? Podrá llegar entonces a los pies del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque si el hombre va a preguntarle a Dios algo y viene arrastrando aquellas enseñanzas, estaría arrastrando el error de los inicuos. Y así dice la Escritura, que no seamos arrastrados por el error de los inicuos. ¿Cuál es el error de los inicuos? El error en el entendimiento de los que me enseñaron, el error en la comprensión de los que me enseñaron, que salió de su propio corazón, salió de sus libros, salió de sus teorías, salió de sus doctrinas. Y por eso es que el Señor dice que debemos de hacernos ignorantes, porque esto lo está diciendo el Espíritu Santo. Si alguno quiere conocer a Dios, hágase ignorante del Dios que ya carga en su propio corazón, hágase ignorante de la sabiduría de la tierra, no venga con esquemas humanos, no venga con teorías humanas, porque con eso se va a ir. Si alguien va a los pies del Señor con esas cosas, con eso que llegó, a sí mismo se va a ir. Debe de llegar vacío de todas esas cosas, debe de vaciar el corazón, y esto será llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto será llevar prisionero todo pensamiento a la obediencia a Cristo, aprisionar todo aquello que se piensa, porque lo que se piensa va a ir dirigido a lo que se aprendió, y lo que se aprendió va a ser el estómago saciado de aquel que ya viene a los pies de Dios. Este no podrá comer de su mesa. El Señor dice que Él está a la puerta y llama, que si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará a Él y cenará con Él y Él con el Señor. Pero la puerta es la puerta del corazón. El corazón es es la casa del Señor, donde el Señor quiere entrar a sentarse con el hombre a comer. ¿A comer qué? A comer su manjar delicado, a comer su alimento, a comer su banquete, como dice la esposa del Señor. Me sentó a la mesa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Cuando el hombre se despoja de todo esto, entonces Dios entra, le enseña, porque el hombre se despojó de todo esto y le preguntó a Dios sin cesar y sin
sin cesar y sin cesar. Y entonces el Señor lo lleva a la mesa de su banquete. Cuando el hombre hace así, el hombre entonces viene con hambre, pero cuando el hombre ya viene lleno y el hombre no se puede despojar de estas cosas, el hombre no puede comer el banquete, porque dice que ninguno de aquellos hombres gustará mi cena. ¿Cómo va a gustar la cena del Señor si ya está lleno? El hombre saciado desprecia el panal de miel. ¿Cuál es el panal de miel? El panal de miel del Señor, la vida del Señor, la verdad revelada del Señor, la profundidad verdadera de todas las escrituras del Señor, no la que el hombre descubre por sí mismo, que dice él que descubre y que entiende y que sabe, y de lo cual se dice que el hombre le dice aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto, hablándole en el sentido de que todo piensa que se lo sabe y de que todo piensa que lo entiende. ¿Por qué? ¿De dónde lo aprendió? Lo aprendió de los estudiosos. Dios no se lo reveló o lo interpretó de sí mismo en su mente, o lo aprendió de la sociedad, o lo aprendió de la escuela, lo aprendió de su andar por la vida, no del Señor, no del secreto con el Señor. Y por eso es que el hombre saciado desprecia el panal de miel. Pero aquel que verdaderamente quiere conocer a Dios debe desprenderse de todo aquello que encuentra por el camino, no saludando a más nadie por el camino. Aquel debe de hacer una reflexión para despojarse de todo aquello, y el Señor da mandamiento acerca de ello, y el Señor dice: cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Porque el hombre tiene hambre y comezón de oír. En el tiempo del fin en que se vive, dice que la mayoría inclinarán sus oídos a la mentira, a las fábulas. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo de que inclinen sus oídos a la fábula? Porque tienen comezón de oír. Y teniendo comezón de oír, dice que entonces se inclinarán sus oídos a la fábula. A cualquiera que viene con un estudio sacado de su propia mente, se lo recibe. Pero si alguien vive verdaderamente la vida que Dios le manda, si alguien ha muerto con el Señor y está muerto para sí mismo, para vivir con el Señor, si alguien ha recibido la verdadera revelación del cielo por su voz, por la voz del Espíritu Santo a su oído, no por interpretación, a este no lo recibe. ¿Por qué? Porque está buscando fábulas, está buscando teorías de hombre, y esto se comprueba por las Escrituras, porque las Escrituras fundamentan todo esto. Si alguno habla, dice la Escritura, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No es tomar una palabra a la ligera e interpretarla por su cuenta, porque la palabra va fundamentada en toda forma, desde el principio hasta el fin. El hombre que verdaderamente viene con la revelación del cielo, viene hablando con toda su palabra desde el principio hasta el fin. Como dice, que la voz del Señor es como el estruendo de las muchas aguas. ¿Cuál es el estruendo de las muchas aguas? El estruendo de toda su palabra, que son las muchas aguas, la mucha palabra del Señor, porque dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. La mucha palabra de toda la Escritura, del principio hasta el final. Él habla con toda su palabra y con todo su fundamento desde el principio hasta el final, mostrando su corazón, mostrando su verdad, mostrando realmente cómo Él es, mostrando su fundamento, no un fundamento vano que es para la tierra, mostrando un fundamento eterno, que es el fundamento de Jesucristo, el que vino para lo eterno, no para lo temporal y no para lo vano, porque Él no es vano para venir para lo vano. Pero los hombres vanos buscan lo vano y enseñan lo vano, y la mente vana recibe lo vano como enseñanza, y se sacia de muchas cosas vanas y luego no puede gustar del buen banquete del Señor, no puede desearlo, no puede amarlo, porque ya está saciado de algarrobos de cerdo, ya está saciado de todo tipo de plato de la tierra que nada tiene que ver con el cielo, lo cual llena su alma de aquello que no debe de ser llena su alma, porque el alma que no esté saciada verdaderamente de Jesucristo no podrá entrar en el cielo. En ninguna manera podrá entrar a la boda del Cordero, porque el alma solamente se deberá de llenar de Jesucristo. El que entrare por otra puerta, dice que este es ladrón y salteador. El Señor es la puerta. El que por él entra será salvo. Y el que entrare por otra puerta, este es ladrón y salteador. ¿Cuál es otra puerta? Otra doctrina.
enseñanzas teológicas, enseñanzas humanas, enseñanzas salidas de la sociedad, enseñanzas salidas de la escuela, enseñanzas salidas de los institutos, como lo que hay hoy, que abundan y sobreabundan sobre toda la faz de la tierra. Escuela de profeta, escuela de pastor, escuela de maestro, escuela de apóstoles, escuela teológica, y todo esto proviene del corazón del hombre. Nunca los apóstoles hablaron así, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No se estudió Pedro un mensaje cuando salió allí lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y le predicó a todo el grupo que se reunió enfrente, porque los veían y los oían hablar en sus propias lenguas en que ellos habían nacido, y cada uno hablaba en la lengua de todos ellos, y ellos estaban atónitos. Y cuando Pedro les predicó, Pedro no le predicó un mensaje estudiado, Pedro no se estudió nada de eso, predicó el Espíritu Santo. Y esto no se estudia la profecía, no se estudia el conocimiento, el corazón de Dios, se recibe por revelación. Dice la Escritura que el evangelio predicado por Pablo no fue enseñado por hombre alguno a Pablo, sino que le fue dado por revelación de Jesucristo. El que está lleno de muchas cosas no puede recibir la revelación divina de Jesucristo al oído, no puede recibir la verdad del Señor, no puede recibir el corazón del Señor. Aquel que está saciado de muchas cosas, pero al hambriento de todo este tipo de cosas, todo aquello que es amargo, habla de la misma persona. Al hambriento, antes de recibir toda aquella cosa errónea, antes de recibir todo aquello que es de la tierra, antes de recibir todo aquello que es de los hombres, este tiene hambre. ¿Pero de qué tiene hambre? ¿Tiene hambre de qué? De fábula, tiene hambre de mentira, tiene hambre de saciarse de algo, tiene hambre porque está vacío, pero no está buscando el verdadero alimento, el que sacia verdaderamente el alma, el único alimento que puede saciar el alma, que es la única verdadera revelación del cielo, la revelación divina del Espíritu Santo de toda su escritura, para santificación, edificación, corrección, perfeccionamiento, para instrucción, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cuando esto es así, el hombre tiene hambre. El hombre tiene hambre de muchas cosas, y como tiene hambre, todo lo amargo para él le es dulce. ¿Qué es todo lo amargo? Enseñanza mentirosa, enseñanza de falsos pastores, enseñanzas de teólogos, enseñanza de la escuela de profetas, enseñanza de la sociedad, enseñanza de política, enseñanza de teoría de una u otra cosa. Todo eso es amargo, pero a él le es dulce. Y dice, ¿qué palabra de Dios? Mira cómo Dios enseña. A él le es dulce, pero es amargo. ¿Pero por qué? Porque tiene hambre de fábula, porque tiene hambre de algarrobo de cerdo, como aquel varón que quería llenarse de las algarrobas de los cerdos, pero dice que nadie le daba. ¿Y cómo es que nadie le daba? En este caso sí le dan, pero ¿por qué dice que nadie le daba? Porque nadie saciaba su alma. Nadie, ese es el sentido espiritual que habla esta escritura, nadie saciaba su alma, porque aunque el hombre se llene de todas estas cosas, su alma queda vacía. Por eso es que dice que el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. ¿Cuál es el ruin? El predicador que aprende de sí mismo, que viene con escuela y que viene con todo tipo de teoría humana para hacer a los hombres con su predicación felices en el cuerpo, pero infelices sus almas, miserables y mezquinas sus almas, apartadas de Dios. Y este es el ruin, porque habla ruindad. ¿Qué es algo ruin? Algo bajo, algo despreciable, algo sin valor, algo sin un fundamento verdadero, algo sin riqueza, algo ruin, sin realmente un buen fundamento. Y este habla ruindades, porque esto es lo que tiene en su corazón, y todo lo que ha aprendido es para el cuerpo, todo lo que ha aprendido es de los hombres, no de Dios. Este es el ruin que habla ruindades, y cuando esto es así, su corazón fabrica iniquidad. Toma la palabra de Dios, pero su corazón fabrica iniquidad, porque ¿qué es lo que fabrica su corazón? Voy a predicar esto, dice, se lo estudia y estudia una otra cosa, toma la enseñanza de aquí, entra a los canales de los medios sociales y busca entonces una enseñanza por allá y una predica por acá, y dice, voy a predicar esto aquí, estudia por aquí, estudia por allá. De Dios no aprende nada. Su corazón fabrica iniquidad para hablar lo que quiere darle a ese pueblo, su propio deseo, o por diezmos, o por posición social, o por posición en la iglesia, por un liderazgo, o por un reconocimiento, o por mantener su casa, o por un cúmulo de cosas que el hombre tiene que van
distantes de la voluntad de Dios y que no se niega a sí mismo por Dios. Y cuando esto es así, lo que hace es fabricar iniquidad en su corazón. Su corazón maquina iniquidad, su corazón fabrica iniquidad para hablar escarnio contra Jehová, porque va a tomar las escrituras, pero como la va a entender por sí mismo, tomando una u otra teoría, eso es lo que va a fabricar iniquidad, y con esa iniquidad entonces se va a parar en el púlpito a hablar sandeces, a dejar vacía el alma hambrienta. Este es el alma que queda vacía. Este que quiere comer algarrobo de cerdo, le dan algarrobo de cerdo, pero su alma queda vacía. Nadie le da, en el sentido de que no le es dado realmente el verdadero alimento que su alma necesita. Deja vacía el alma hambrienta, y aquel piensa que comió y dice: comí, bebí, y es como el que sueña y le parece que come, pero cuando se despierta se halla cansado y sediento. Y el que bebe y le parece que bebe, pero cuando se despierta su alma tiene sed y se despierta y parece y se da cuenta que no ha bebido. Así como dice la escritura, es un sueño, es una ilusión que vive en el cuerpo. Comí, qué palabra me dio este predicador, que la mayoría son los famosos que salen hoy por toda la medios de comunicación, que los hombres persiguen y que van como manada de cabra al matadero, guiados por la muerte a la muerte. Y así es que aprenden. Y estos son los ruines que hablan ruindades, sus corazones fabrican iniquidad, dejando vacía el alma hambriente, quitándole la bebida al cansado, porque el alma tiene hambre. Toda alma está hambrienta. Solamente está saciada el alma que verdaderamente se alimenta directamente de Dios, de la revelación de Dios. Como dice, serán todos enseñados por Dios, no por las escuelas, y serán todos enseñados por Dios, no por las doctrinas, por las teorías de los hombres, por la revelación divina del cielo. Esto solo se cumple en los que buscan a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, para aprender de Dios, pero no para demostrar conocimiento ante los demás, no para buscar ganancias deshonestas, porque dice que nada hagamos por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. No para contender y para rebatirle la teoría de aquel y para rebatirle la teoría del otro, sino porque realmente va a mostrar el corazón de Dios, va a hablar el corazón de Dios para vida de su alma y para salvación de los que lo escuchen, porque verdaderamente ama a Dios y porque verdaderamente tiene temor de Dios y porque tiene el interés de Dios. Estos son enseñados por Dios cuando verdaderamente se niegan por todo para buscar a Dios. Estos son enseñados por Dios. Y dice la Escritura que serán enseñados por Dios. ¿Cuáles todos? No todo el montón que se dice creyente. Habla de los verdaderos creyentes. Todos los que verdaderamente aman y temen a Dios. Todos los que verdaderamente se entregan a Dios. Estos serán los todos que son enseñados por Dios. El resto se hará maestro a sí mismo, acarreando mayor condenación para ellos mismos. Porque dice que no nos hagamos muchos de nosotros maestros para que no recibamos mayor condenación. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hace el hombre a sí mismo maestro? Por papeles, por título, por estudio, por teoría, por escuela de profeta, escuela de pastor, escuela de esto. Así se hace a sí mismo maestro. Estos son enseñados por Dios, estos son enseñados por los libros, estos son enseñados por las teorías, estos son enseñados por los diccionarios. Y cuando estos enseñan, le enseñan a una multitud de hambrientos, pero sus almas tienen sed, y aparte de eso, ellos tienen sed de algarrobo, ellos tienen sed de palabra mentirosa, ellos tienen sed de fábula para el cuerpo, y entonces tienen hambre, y como tienen hambre, reciben todo lo que se les da, aún todo lo amargo les es dulce. Y por eso dice, el saciado desprecia el panal de miel, porque están saciados de toda la inmundicia de la tierra, y el hambriento, al hambriento, todo lo amargo le parece dulce. Pero cuando el hombre verdaderamente está lleno de la verdad del corazón de Dios, hace caso omiso de todas estas cosas y las menosprecia y las ve que realmente no es comida para él, es comida que no es para el alma que realmente tiene la necesidad verdadera de Dios. Porque dice que si el alma muere sin ser saciada, desciende a las partes del infierno, desciende al abismo. Así es que el hombre que tiene muchos hijos y vive muchos años, dice que si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque en vano viene y a las tinieblas va. ¿Cuáles son las tinieblas? Los lugares del infierno, el infierno de fuego, donde es tinieblas y oscuridad perpetua. ¿Cuál es este que no sacia su alma? No sacia su alma de la verdad revelada por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la sepultura de la cual este carece? Nunca murió.
al hombre viejo para nacer como una nueva criatura, porque dice que deberá morir el grano de trigo cuando caiga en la tierra. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, mas si muere lleva mucho fruto. Y esta es la forma de nacer de nuevo. Si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Si alguno no nace del agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Y para esto deberá morir a su hombre natural y ahora comer y alimentarse de Dios desde su nacimiento, ahora a comer, alimentarse de Dios, de la palabra de vida que permanece para siempre hasta el final, la cual va en aumento y en mayor profundidad y en mayor crecimiento y en mayor gloria, así como va creciendo de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo el hombre. Y esto es hacer morir todo aquello que se aprendió, y hacer morir al hombre viejo va a la par, al unísono con morir a todo aquello que se aprendió. Morirá el hombre viejo al mismo tiempo, al unísono de que el hombre va haciendo morir todo lo aprendido de la tierra. Y cada vez Dios le va revelando más, cada vez Dios le va enseñando más, cada vez Dios le va hablando más, cada vez entonces va escuchando más a Dios, se agudizan sus oídos para escuchar más al Señor, y cada vez el Señor le enseña cosas grandes y ocultas que éste no conoce, para hacerlo semejante a él, y este será la boca del Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, pero el hombre se convierte a estas enseñanzas, y estas enseñanzas de la tierra, de los hombres, de las teorías, que se hacen pasar por Dios porque vienen con título, y allí es que está el engaño, la confusión y el error. Lo de Dios no viene con título. Al Señor, del Señor dijeron, ¿de dónde tiene este letras sin haber estudiado? ¿Y por qué él tenía todo el conocimiento del cielo? Porque aparte de que era Dios mismo, en cuerpo de hombre, vivía diligentemente en el negocio del Padre, vivía diligentemente en un secreto de continua comunión e intimidad con el Padre, el cual le enseñaba todas las cosas. Y este no tenía título, el Señor no tenía papeles, no tenía allí doctorado ni ninguna de las cosas que tenían los doctos y maestros de la ley y los intérpretes de la ley, que todos estaban apartados de Dios con sus interpretaciones. El Señor no tenía nada de esto, pero era Dios mismo y tenía toda la sabiduría y la ciencia del cielo y toda la imagen del mismo Dios, porque Él es la imagen del Dios viviente. Así será el que aprenda de Él. Así será el que venga con el hambre del cielo para llenarse no de la tierra, sino del cielo. Así será. Y éste comerá del banquete del Señor. Gloria a Dios.